Hola, hola, ¿sí me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos, ¿sí me escuchan? Sí, sí se oye. Muchas gracias. Gracias por confirmar. Bueno, pues sean bienvenidos a esta sesión correspondiente pues a lo que viene siendo la semana número 10, si no estoy mal en el calendario. Vamos a ver en esta ocasión pues el tema de la filosofía, existencia auténtica e inauténtica. Vamos a conocer lo que ya en anteriores sesiones les había estado comentando en torno pues a este gran personaje conocido como Martin Heidegger. Y vamos a conocer, bueno, pues de qué trata su forma de pensar, precisamente su filosofía, para, bueno, pues reflexionar en torno a estas definiciones que él nos propone sobre, bueno, pues cómo debemos de vivir nuestra vida. Entonces, vamos a iniciar. Y bueno, pues a manera de introducción a este tema, les comento que, bueno, la filosofía de Martin Heidegger, quien es considerado pues uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, gira en torno a una pregunta muy importante, que es, ¿qué es lo que significa realmente existir? Él, en una de sus obras importantes, Ser y Tiempo, se llama una de sus obras, propone básicamente pues una forma, digamos, muy, pues muy profunda de poder comprender cómo es que las personas se relacionan con su propia vida, introduciendo pues conceptos importantes que en este caso son el tema que vamos a ver el día de hoy, que es la existencia auténtica y la existencia inauténtica. Entonces vamos a tratar de ver qué distingue a una vida auténtica de una inauténtica, cómo es que el ser humano enfrenta, por ejemplo, la certeza de la muerte. Digo, ahorita que estamos, pues, digamos, muy ad hoc en este mes, que a inicios, ¿verdad? Pues nuestra cultura celebra, ¿verdad? Pues en este caso, bueno, pues a todos aquellos que se nos han adelantado en el camino. Entonces, obviamente, bueno, pues aquí vamos a hablar de este tema, ¿verdad? De la certeza de la muerte, por qué debemos de asumir la responsabilidad de nuestras decisiones y cómo el hacerlo puede acercarnos a una existencia, pues, digamos, más coherente. Esto, pues, con nuestros valores, con nuestras propias, pues, aspiraciones también. Entonces, Martin Heidegger nos ofrece, pues, este tipo de respuestas, claro, no son fáciles, ¿verdad? Porque su visión nos va a tratar de que podamos nosotros ver de frente nuestra libertad, nuestras elecciones, nuestras múltiples posibilidades que, bueno, pues podemos tener siempre para poder elegir, pues, digamos, la más correcta, ¿verdad? Entonces, a través de este tipo de reflexiones que nos va a hacer pues realizar en este caso Martin Heidegger, vamos a tratar de descubrir si podemos ser auténticos. Esto obviamente no significa ser perfectos, sino más bien vivir con una conciencia, con un compromiso frente obviamente pues a nosotros mismos, ¿ok? Entonces vamos a iniciar, nada más déjenme acomodo aquí para poder ir dando acceso a todos los que se están conectando. Muy bien, ahí estamos viendo la pantalla, ¿verdad? Ok, muy bien. Como les decía, Martin Heidegger, bueno, fue un pensador muy influyente del siglo XX, nacido pues en el antiguo imperio alemán. Él pues se formó en filosofía. Y bueno, pues vivió en este periodo de guerras mundiales, de crisis de valores, de transformaciones sociales muy profundas que marcaron pues obviamente su pensamiento.
Él, bueno, pues se afilió al partido nazi y esto pues obviamente que ha suscitado pues un intenso debate sobre su ética y su responsabilidad moral. Un aspecto que, bueno, aunque sabemos que es complejo, no puede ser ignorado al estudiar, obviamente, pues su pensamiento y sus obras. Entonces, en todo este contexto de desorientación en cuanto a lo que es la sociedad, pues lleva propiamente a Heidegger a formular preguntas muy radicales sobre el sentido de la existencia. Él fue muy influenciado por filósofos como Husserl, quien fue creador de la fenomenología, que centró mucho su método en cuanto a la conciencia y la experiencia subjetiva. También tuvo influencia de Kierkegaard, que como sabemos, pues fue un pionero del existencialismo. También, obviamente, de Nietzsche, quien sabemos fue un crítico de la moral tradicional y quien fue promotor de la autonomía y del famoso superhombre. Y él, bueno, pues tomó elementos de todos estos pensadores y los integró en una filosofía centrada, obviamente, en la pregunta por el ser. Entonces, en esta obra que se denomina Ser y Tiempo, él propone que el ser humano, al cual le denomina, pues en alemán Dasein, eh, no vive simplemente, sino que existe en relación con su entorno, con su temporalidad y obviamente con su libertad. Para él, entender el ser implica pues confrontarlo con la muerte, con las elecciones personales y bueno, pues también, obviamente, cada individuo vive su vida o tiene, en este caso, su existencia en un en un cierto tiempo. Es decir, vaya, todos y cada uno de nosotros, aparte o sea, de existir, obviamente que existimos, pero existimos en esta parte obviamente, en cuanto a nuestro entorno y a los tiempos que están marcados, ¿verdad? En cada una de nuestras existencias. Aquí, bueno, pues Heidegger, en todo este tiempo en el cual él estuvo, pues vaya, desarrollando todo lo que fue su filosofía, que fue un mundo pues muy marcado por también el desarrollo tecnológico, pero también por esta cuestión de las guerras mundiales, pues él vio, ¿verdad? Y advirtió sobre todo sobre esa desconexión del ser humano con su propia esencia. Entonces, es por ello que su filosofía propone girar en torno a recuperar pues una existencia más auténtica basada en un compromiso profundo con uno mismo y también pues con las posibilidades, ¿verdad? Que en este caso pues ofrece obviamente la vida. ¿Qué propone Heidegger sobre la existencia humana? Bueno, pues como sabemos, él fue un filósofo alemán que quiso entender cómo vivimos y qué significa existir de verdad. En lugar de hablar sobre ideas abstractas, él se enfocó mucho en cómo cada persona experimenta su vida de una manera muy concreta. Él decía que el ser humano pues estaba muy ligado al tiempo, porque pues no vivimos en una forma estática, sino que estamos constantemente cambiando, tomando decisiones y proyectando nuestro futuro. ¿Sí? Entonces, nuestra vida transcurre en el tiempo y eso influye en cómo es que entendemos quiénes realmente somos. Hay dos ideas muy importantes en cuanto a su filosofía, lo que es la esencia y la existencia. En la esencia, bueno, pues podemos decir que en muchas filosofías clásicas se dice que cada cosa tiene una esencia fija, como si las personas ya vinieran con un propósito definido. Pero Heidegger no está muy de acuerdo con eso. Para él, la esencia, pues no se va descubriendo, ¿verdad? En este caso, no se descubre desde afuera, sino que se va revelando a través de la forma en la cual pues vamos viviendo. Es decir, nosotros y cada uno de ustedes, ¿verdad? Van construyendo su esencia con sus decisiones y su forma de estar
en este caso, pues en el mundo. A ver, permítame que aquí estoy dando acceso. ¿Ok? Entonces, en el otro término que él denomina existencia, él utiliza este concepto para hablar del ser humano. Él no ve a las personas como algo que simplemente está presente, sino como seres que piensan, seres que eligen, que se preocupan por el sentido de la vida y nos dice que la existencia es activa. ¿Por qué? Porque nosotros, ustedes, cada uno de nosotros decide cómo vivir, decide qué valorar y cómo enfrentar, pues en este caso, los momentos difíciles que a todo mundo se nos presenta. Entonces, para Heidegger, la gran pregunta o la pregunta importante que la filosofía, pues digamos, había omitido, había olvidado durante tantos siglos era qué significa el ser. Y él, bueno, pues retoma esta interrogante y propone una nueva forma de pensarla. Él diferencia estos dos conceptos importantes, el ente, que vienen a ser objetos concretos que existen en el mundo, como por ejemplo no sé, una mesa, un monitor, un escritorio, etcétera, ¿verdad? Son cosas que podemos ver, que podemos tocar o podemos escribir. Y el ser, que es lo más fundamental, no se trata de un objeto más, sino de la condición que hace posible que todo lo demás exista, ¿verdad? Es aquello que permite que todos los entes, o sea, los demás objetos, pues de cierta manera existan o sean, ¿verdad? Entonces, la filosofía, según Heidegger, había puesto demasiada atención en estudiar los entes, qué eran, cómo funcionaban, cómo se clasificaban, pero había olvidado preguntarse por el ser mismo. Esto para él, pues, era la pregunta importante de la filosofía, no solo qué son las cosas, sino por qué pueden ser. Y a este nuevo enfoque él lo llamó ontología fundamental, que no es el estudio de los entes individuales, sino un análisis muy profundo de lo que hace posible que algo exista. Esto es buscar las condiciones del ser, no solamente su apariencia o su función. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a imaginarnos para comprender estos conceptos que nos propone Heidegger. Eh, si nosotros viéramos, por ejemplo, nuestros relojes para ver la hora antes de hacer alguna actividad o a lo mejor para ver la hora para que se conecten a la clase, el reloj es un ente, un objeto concreto que está ahí, que cumple una función. ¿Qué función? Pues es el mostrar la hora. Todos obviamente quizás lo utilizamos sin pensar demasiado en él, pero haciendo pues caso a la filosofía Heidegger nos diría por qué este reloj tiene sentido para nosotros, qué hace que lo reconozcamos como pues un objeto útil, en este caso como un reloj, ¿verdad? Y no simplemente como un conjunto de piezas electrónicas, ¿verdad? Aquí entra este concepto de ser. El reloj es, pues, en tanto que se integra en esta forma en la cual comprendemos el mundo, en nuestras rutinas, en nuestra relación con el tiempo, ¿verdad? En nuestra preocupación por llegar temprano. Por ejemplo, también podemos ver qué utilidad o qué valor le podemos dar, por ejemplo, para aquellos que les gusta mucho tener estos famosos celulares, ¿verdad? Hay uno que pudiera decir, oye, quieren tener el celular de última moda que cuesta como, no sé, arriba de 25,000 pesos. Y estas personas, pues, obviamente le dan esa importancia porque quizás a lo mejor, bueno, pues, es un dispositivo que ellos necesitan para desempeñar sus funciones, sus actividades. Quiero creer que sea así. Otros no creo, ¿verdad? No creo, solamente lo han de querer por traerlo a la moda, o por decir: "Es que yo tengo la posibilidad de adquirir un equipo".
En cuanto que otros, pues decimos, bueno, a mí no me interesa esa marca, ¿verdad? Yo no pienso invertir tal cantidad en ese objeto, ¿verdad? En ese tipo de ente, ¿verdad? Porque mis prioridades son otras, ¿verdad? A lo mejor yo necesito un equipo, ¿verdad? Una laptop o una computadora de buena capacidad y obviamente que aquí esa utilidad yo se la doy, ¿verdad? O sea, la persona se la da, a pesar de que uno puede decir, oye, pero es que este también es útil, sí, pero para mí no, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere Heidegger, ¿verdad? Uno puede, cada uno le da la utilidad a este tipo de objetos, ¿verdad? De manera diferente, porque, bueno, pues estos obviamente que le van a ayudar pues a llevar a cabo pues ese tipo de actividades, ¿verdad? Entonces, Heidegger nos invita a mirar más allá del objeto, preguntarnos cómo y por qué ese objeto tiene sentido en nuestra existencia. De manera que, bueno, si nos ponemos a pensar, a aplicar el raciocinio, muchas veces nos vamos a dar cuenta que quizás queremos o adquirimos cosas que realmente no necesitamos, ¿verdad? Entonces, ahí es en donde nos invita obviamente Heidegger a poner, en este caso, pues, pues ese valor, ¿verdad? Y ese sentido, pues, a los objetos, obviamente, con los cuales convivimos, ¿verdad? En este entorno, pues, obviamente que material. Martin Heidegger en esta obra, como les decía, denominada Ser y Tiempo, explica que la realidad humana no se puede encerrar en una sola definición. ¿Por qué? Porque somos seres en constante cambio que vivimos en relación con el mundo, que enfrentamos decisiones, que enfrentamos desafíos que nos van transformando todo el tiempo. Y él dice que no venimos al mundo con una esencia fija, como si estuviéramos, digamos, programados para algo específico. Al contrario, estamos explorando, decidiendo y eligiendo, ¿verdad? Por ejemplo, pues todos los días nosotros elegimos, ¿verdad? Qué vamos a hacer, qué vamos a comer, estamos planeando, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer si no es al momento, al siguiente instante, pues al día siguiente, a la semana, a la quincena, al mes, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, cada persona vive la realidad de una manera diferente. Lo que para uno puede ser una alegría, para otro puede ser una angustia. Entonces, Heidegger cree que no existe una sola manera de vivir la existencia humana, porque cada humano pues tiene su propio camino. Así que una definición única pues no nos ayudaría a comprender toda esta diversidad. No podemos entender al ser humano sin mirar pues el lugar, el momento en el que vive, los valores, el lenguaje, la cultura, las relaciones influyen en cómo vemos el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, pues podemos decir un estudiante, ¿verdad? En una gran ciudad puede tener una forma de pensar muy diferente a uno que vive en una comunidad rural, por ejemplo. Y todo esto depende del contexto. Entonces, Heidegger habla de este tipo de caída en la ambigüedad, cuando las personas viven sin una claridad sobre lo que quieren o lo que significa su vida. Y esto pasa cuando seguimos la rutina sin reflexionar o dejar que otros decidan por nosotros. Y esta confusión pues es parte de ser humanos, por eso no hay respuestas definitivas sobre lo que somos. Y aquí los invito a reflexionar si tuvieran que definir lo que significa vivir, ¿lo pudieran hacer con una sola frase o sentirían que necesitan contar su historia, sus decisiones, sus miedos y sus sueños? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me ayuda a explicar esta cuestión que nos dice Heidegger? ¿Podemos definir
vivir o en una sola frase? ¿O es verdad lo que dice Heidegger, verdad? De que no podemos englobar o generalizar. Adelante, Celeste. Sí, adelante, Celeste. No se escucha, como que tienes problemita con el micrófono, Celeste. Vamos a ver si nos escribe aquí. Y ahorita comentamos aquí lo que nos indica. Sí. Bueno, si gustas entonces ponernos tu comentario en el chat, adelante. Ahorita lo leemos. Muy bien. Continuamos entonces con en lo que nos escribe su comentario aquí, Celeste. Vamos viendo esta primera definición de existencia auténtica. ¿Qué significa vivir auténticamente según Heidegger? Bueno, él nos invita a pensar si estamos viviendo de verdad o si solamente existimos por inercia, porque para él vivir auténticamente pues significa hacerse cargo de uno mismo, de las propias decisiones, de las emociones, de los valores, es dejar de seguir la corriente y empezar a vivir con conciencia, con compromiso, ¿verdad? ¿Y qué podemos definir o qué características tiene lo que es una existencia auténtica? Como para analizarnos si efectivamente estamos viviendo qué tipo de existencia. Bueno, en primera es la conciencia de la muerte. Heidegger dice que saber que algún día vamos a morir, pues eso nos despierta, ¿verdad? Esta idea no debe de atemorizarnos, sino más bien empujarnos a vivir con urgencia y con sentido, porque si sabemos que el tiempo es limitado, pues ¿cómo es que estamos eligiendo vivir hoy? Número dos, responsabilidad personal. El ser auténtico pues implica tomar decisiones propias, asumir las consecuencias, no dejar que otros decidan por uno mismo, sino construir la vida con libertad y responsabilidad. También tener claridad en los valores, ¿verdad? Las personas auténticas saben qué es importante para ellas y viven según sus propios valores, aunque eso signifique ir contra la norma, porque no se conforman con lo que se espera de ellas. También el ser auténtico y autónomo, ¿verdad? Porque pues esto significa que no se esconden tras máscaras sociales, son ellas mismas con coherencia entre lo que piensan, sienten y hacen, ¿verdad? Entonces, son aquellos que se atreven a ser diferentes y eso los acerca más a lo que realmente son. También, pues, son aquellas personas que viven con sensibilidad, que observan lo que los rodea y se conectan con su entorno. Se preguntan cosas como, por ejemplo, ¿qué sentido tiene esto en mi vida o cómo quiero relacionarme con el mundo? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, eh, podemos hablar de estas personas. Si imaginamos a una persona que, bueno, ha trabajado por muchos años en una empresa ocupando, pues, digamos, un puesto administrativo, gana bien, tiene estabilidad, pero pues se siente vacía y desconectada de de lo que está haciendo actualmente. Entonces, cada día siente que sigue la rutina sin cuestionarse nada y que está actuando más por presión social o por cumplir con lo que se espera. Esta persona pudiéramos decir que está viviendo una existencia inauténtica porque no está conectada con sus valores ni sus deseos reales. Solamente está manteniendo el ritmo externo sin una reflexión profunda sobre qué es lo que quiere pues en realidad. Pero bueno, pues llega un momento en el cual sí se detiene a pensar, ¿verdad? Y reconoce esa incomodidad y se llega a preguntar,
esto es lo que realmente quiero en mi vida, pues puede reflexionar sobre sus gustos, sobre sus pasiones, ¿verdad? Y decidir de cierta manera, pues renunciar para, en este caso, pues emprender a lo mejor un proyecto propio, aunque obviamente eso implique sacrificios e incertidumbre. Entonces, esta decisión implica responsabilidad, libertad, conciencia de finitud y fidelidad, obviamente, a sus valores. Entonces, aquí está asumiendo que la vida es corta, que el tiempo es limitado y que quiere vivir de acuerdo con lo que realmente pues le hace sentir pleno, ¿verdad? En ese momento es cuando la persona empieza a vivir una existencia auténtica porque se compromete con su propia forma de ser y se abre a las posibilidades que la vida le ofrece, aunque no sean las más fáciles, ¿verdad? Entonces, eso para que también, bueno, pues vayamos reflexionando en torno a qué tipo de existencia vamos llevando. Por otro lado, la existencia inauténtica. Bueno, pues él llama existencia inauténtica al modo en el cual muchas personas viven sin cuestionarse profundamente su vida. Es una forma de existencia donde evitamos pensar en quiénes somos realmente, en nuestras decisiones y en el sentido de nuestra vida, en lugar de asumir, pues digamos, nuestra libertad y responsabilidad, nos dejamos llevar por lo que toca hacer. Las características es, por ejemplo, evadimos la angustia existencial, porque sabemos que la vida tiene un fin y que nuestras decisiones tienen peso, pero muchas veces evitamos pensar en eso porque nos incomoda. Y en vez de reflexionar, pues nos distraemos, ¿verdad? A lo mejor en cosas, pues, muy banales, ¿verdad? A lo mejor un trabajo mecánico, rutinas, ¿verdad? Eso es evadir, en este caso, la angustia. También puede presentarse lo que es la imitación y el conformismo. En vez de preguntarnos qué es lo que quiero, decimos qué se espera de mí. Imitamos lo que otros hacen sin explorar nuestros propios valores, ¿verdad? Entonces, Heidegger diría que dejamos que la sociedad piense por nosotros. Está también la parte de despersonalización. Esto es, pues, vivir como si lleváramos una máscara, actuar como otros quieren, pero no como realmente somos. Y poco a poco, pues vamos olvidando lo que nos hace únicos, ¿verdad? Y nuestra identidad, pues, se va disolviendo entre expectativas ajenas. También, pues, está esta parte de caer en la ambigüedad. Esto de la caída es ese momento en el cual dejamos de vivir con autenticidad, caemos en la rutina, ¿verdad? En el así son las cosas y vivimos sin una claridad, pues sobre lo que somos y por qué hacemos lo que hacemos, ¿verdad? A ver, leo aquí la participación de Rosa, nos dice, yo creo que no se puede englobar en una sola palabra amor, amor a la vida, al sentir, implica las emociones. Sí, efectivamente, también implica emociones, implica, como bien nos dice Heidegger, el contexto. Celeste nos dice, es complejo porque engloba diferentes aspectos. El relacionar el significado de cada individuo, no siempre lo expresamos de manera de cómo lo sentimos o quisiéramos ser por los prejuicios que nos rodean. Así es. Muy bien. Heidegger nos decía que el hombre era un ser para la muerte y él en su obra, ¿verdad? Decía que básicamente repetía esta frase, decía que el ser humano no solo vive, sino que vive sabiendo que va a morir. Y esta idea que puede sonar dura al principio, pues es en realidad una llamada muy poderosa a vivir con más sentido y con responsabilidad. ¿Y qué significa eso de un ser para la muerte? No es una frase pesimista, ¿verdad? O sea, que pudiéramos decir, ay, o sea, qué duro, ¿verdad? No. Heidegger quiere decir que solo cuando aceptamos que la vida tiene un final, empezamos a tomarla en serio. Si sabemos que nuestro tiempo es limitado, lo gastaríamos en cosas que no nos, vaya, que no nos importan o elegiríamos con una mayor conciencia lo que
vamos a hacer cada día. Entonces, aquí está esta parte de tener una conciencia de esa finitud. La muerte nos va a recordar que nuestra vida tiene un límite. Esa conciencia, obviamente, como hemos dicho, no nos debe de atemorizar, ¿verdad? Nos debe de motivar. ¿A qué? Pues a preguntarnos qué es lo que queremos hacer antes de que el tiempo se nos agote, ¿verdad? Recordar que vivimos con cierta temporalidad, vivimos en el tiempo, tomamos decisiones, hacemos planes, aprendemos, pero no tenemos un tiempo infinito, ¿verdad? Heidegger dice que debemos de reconocer que esto nos va a llevar a vivir el presente con una mayor autenticidad. Muchas personas pues evitan pensar en su final, ¿verdad? Se entretienen, se ocupan, siguen rutinas como si fueran a vivir eternos, ¿verdad? Pero Heidegger nos advierte que esta actitud nos puede llevar a una existencia superficial. Vivir como si nunca fuéramos a morir es no vivir en serio. Entonces, debemos de enfrentar la muerte sin miedo ni evasión para desafiarnos pues a ser auténticos, elegir cómo queremos vivir, qué nos importa, responsabilizarnos de nuestras decisiones. Así la muerte pues se vuelve, digamos, en una especie de maestra silenciosa que nos va a enseñar en este caso, pues a valorar la vida, ¿verdad? Entonces, podemos dar como ejemplo, ¿verdad? Eh, si nos imaginamos a alguien que vive esperando el momento ideal para perseguir pues lo que le gusta, eh, cree que siempre va a haber tiempo, pero pues un día obviamente se va a dar cuenta que el tiempo va pasando, el tiempo vuela, ¿verdad? Y aquí Heidegger nos puede decir que esa persona evadió la conciencia de su finitud. En cambio, alguien que asume que la vida es limitada actúa hoy mismo y eso es vivir auténticamente, ¿verdad? Y aquí les dejo esta reflexión que habla en torno a este tema que nos menciona Heidegger. Si la muerte viniera mañana, nos encontraría haciendo algo que realmente elegimos hacer o simplemente cumpliendo lo que otros esperan. A ver, ¿quién dijo yo? Una participación y otros aquí los leo en el chat. Yo por mi parte les puedo decir que sí, ¿verdad? Si estoy actualmente haciendo algo, lo cual elegí hacer, ¿verdad? Y bueno, pues tuve esa oportunidad, sigo teniendo esa oportunidad, sigo cultivando que tenga esa oportunidad, ¿verdad? De estar pues compartiendo todo este tipo de conocimientos, ¿verdad? Eh, desde siempre me había gustado, pues de chica, ¿verdad? Y tenía esa facilidad para ser tutor, ¿verdad? Desde, pues desde chica, yo creo que desde la primaria ayudaba, ¿verdad? A mis compañeros a cosas, a temas que a lo mejor no le entendían al profesor y recurrían a mí para que les explicara. Entonces, pues obviamente siempre traía yo esas ganas, ¿verdad? De poder a lo mejor en algún momento llegar a ser, pues, un docente, ¿verdad? Y la oportunidad, obviamente, que se me dio hace más de 10 años, ¿verdad? En la cual combinando la parte tecnológica, la cuestión de esta virtualidad en línea, ¿verdad? Pues tuve la oportunidad y heme aquí, ¿verdad? Que hoy en día estoy haciendo algo que realmente pude elegir hacer y que puedo decir, ¿verdad? Que me gusta, es ese algo que siempre decimos, bueno, elige algo que puedas tú realizar, ¿verdad? En tu vida profesional, porque no lo vas a sentir, no vas a sentir que es trabajo, ¿verdad? Y aquí me van a encontrar, ¿verdad? De lunes a domingo, los 365 días, tratando, estudiando, preparándome más pues para mis alumnos, ¿verdad? Porque bueno, pues
quiero estar mejor preparada para poder transmitir este tipo de conocimientos, obviamente, pues para ustedes, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿quién dijo yo por ahí? ¿Algún comentario? Rosa, a ver, nos dice aquí, he reflexionado sobre si realmente la muerte viniera a avisarnos que se nos llegó la hora, entonces quisiéramos dejar todo en orden, ya sea pedir disculpas, dejar algún buen, así es, eso pasa, ¿verdad? A veces, nos guardamos, no sé, algo que debimos de haber dicho en el momento preciso y no sabemos si el día de mañana vamos a tener esa oportunidad, entonces no debemos de dejarlo, ¿verdad? Entonces, esto también nos invita a reflexionar Martin Heidegger, ¿verdad? El hecho de ver qué estamos haciendo, como aquí lo menciona también Celeste, siempre es bueno apoyar a los demás, dar lo mejor de lo mismo, dejando una huella positiva en nuestro andar en la vida. Realmente nos podemos poner a pensar qué huella estamos dejando en pues en esta vida, ¿verdad? Que tenemos ahorita, en este periodo de tiempo, ¿verdad? Que no sabemos cuándo va a terminar, a lo mejor al rato, mañana, no sabemos, ¿verdad? Eh, no estamos, vaya, no tenemos ese tiempo medido. Entonces, efectivamente, si reflexionamos qué es lo que estamos dejando, cuál es nuestro legado, ¿verdad? ¿Con qué nos van a recordar ahora que, pues, que acabamos de pasar este tipo de fechas? ¿Qué legado hemos dejado y quiénes nos van a recordar y por qué? ¿Verdad? A eso nos habla en este caso Heidegger. Él también nos habla en torno a este concepto del yo auténtico. Él rompe con esta idea de que existe un yo puro o completamente independiente. Según él, no somos seres aislados, sino que estamos profundamente influenciados por el mundo, por la cultura, por el momento histórico en el cual vivimos. Por eso es de que hemos visto muchas muchos tipos, muchas ideologías, ¿verdad? Que hemos visto desde sus inicios, que fue allá pues en Grecia, obviamente, los inicios de la filosofía, y todos obviamente que partieron del momento histórico en el cual todos y cada uno de estos pensadores pues tuvieron la fortuna de vivir, ¿verdad? Entonces, el mundo no está hecho solo para el ser humano. Heidegger critica que muchas veces vemos también a la naturaleza, a los objetos como herramientas para nuestros fines, como si todo existiera solamente para servirnos. Y esta visión nos desconecta del verdadero ser de las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, por eso es de que mucha gente no pone atención y no respeta la naturaleza, ¿verdad? No respeta a los seres, pues, por ejemplo, a los animales, y todas estas situaciones que hoy en día, pues obviamente que nos afectan, ¿verdad? Entonces, también, bueno, pues nos dice que existe un riesgo de un racionalismo excesivo. Pensar todo desde la lógica y el cálculo puede, pues, volvernos fríos y mecánicos. Heidegger reconoce que la razón, pues, es importante, pero advierte que si la convertimos en lo único que guíe nuestras vidas, pues vamos a terminar esclavizados por la técnica y alejados de lo humano. También nos dice que la cultura nos forma, pero también puede limitarnos. Nuestro modo de ser está muy moldeado por el entorno. Por eso, vivir auténticamente implica cuestionar las normas sociales cuando éstas nos alejan de lo que realmente somos o deseamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa ese yo auténtico? Cada persona tiene la responsabilidad de construir una vida con sentido propio. Y esto implica confrontar la idea de que la vida es finita, tomar decisiones significativas, no vivir solo por cumplir con lo que los otros esperan, reconocer la angustia existencial como una oportunidad para reflexionar y pues ser fiel
en este caso a nuestros valores, aunque eso implique pues de cierta manera alejarnos, ¿verdad? Pues de nuestro camino normal. ¿Qué eventos históricos podemos mencionar en donde se ha puesto de manifiesto estos tipos de existencia que hemos visto el día de hoy? Bueno, pues en el caso de la existencia auténtica, pues durante el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, las personas que se negaron a conformarse con la discriminación racial y que lucharon por la igualdad a pesar de enfrentar pues la oposición y la violencia, pues ejemplifican en este caso la búsqueda de una existencia auténtica al actuar pues de acuerdo con sus principios y con sus valores. En el caso, por ejemplo, de la existencia inauténtica, pues durante estos regímenes como el nazismo en la Alemania de Hitler, muchas personas siguieron ciegamente las ideologías del régimen y participaron pues en este tipo de actos atroces sin cuestionar su moralidad o su ética personal, mostrando pues así una existencia inauténtica en este caso, pues al renunciar, ¿verdad?, a su responsabilidad individual y seguir la corriente de masa. Entonces, estos ejemplos ilustran cómo la existencia auténtica e inauténtica, pues puede manifestarse en diversos, diferentes aspectos de la vida cotidiana, en eventos históricos significativos, mostrando pues obviamente la importancia de esa reflexión personal, de esa autenticidad, de esa responsabilidad individual en la búsqueda, obviamente, pues de una vida más significativa y más genuina. Ahora, ¿qué tipo de existencia tienen? Ya sabemos las características. ¿Qué tipo de existencia creen que tienen y qué tipo de existencia quisieran? ¿Sí? Em, Podemos decir, por ejemplo, en el caso para decidir que una persona está viviendo una existencia auténtica, pues podemos decir que una persona que toma decisiones importantes en su vida, como la elección de una carrera, un estilo de vida, una relación basada en sus propios valores y creencias, en lugar de seguir las expectativas de los demás, pues puede considerarse como una existencia auténtica. También alguien que busca, pues, activamente desarrollar sus talentos, sus habilidades, encontrar un propósito más profundo en la vida que va más allá de las normas sociales o las presiones externas. También, pues, aquella persona que reconozca y que acepte sus propias emociones, limitaciones y que encuentre fortaleza y autenticidad, pues, al mostrarse tal como es, sin máscaras ni pretensiones, podemos decir que tiene o está viviendo una vida auténtica, ¿verdad? El vivir básicamente de acuerdo con nuestra propia naturaleza, ¿verdad? Eh, Básicamente eso podemos decir que puede ser una existencia auténtica. ¿Y qué pudiera ser una existencia inauténtica? Pues a lo mejor, como hablamos aquí del ejemplo de trabajar en un empleo que no es satisfactorio, aquella persona que esté atrapada en un trabajo que no le apasione ni le proporcione un sentido de realización personal, pero sigue haciéndolo por razones puramente económicas o sociales, sin buscar alternativas que estén más alineadas con sus intereses y sus valores, pues puede estar viviendo una existencia inauténtica. Y a veces haciendo imposible la vida a los demás, ¿verdad? Ahí yo creo que debería de decir, oye, si no estás viviendo tu vida de manera auténtica, pues busca en otro lado, ¿no? Hay gente que luego, como dicen, hace imposible la vida a los demás, ¿verdad? Entonces, también, pues, el mantener relaciones superficiales, el tener personas que pues tienen relaciones insatisfactorias pues que es por miedo a estar solos, por presiones externas, en lugar de buscar pues una conexión más significativa que le brinde apoyo emocional. Eso también puede ser una vida inauténtica, ¿verdad? Una vida basada en la apariencia, que eso lo vemos mucho en las redes sociales, ¿verdad? Alguien que se preocupa, hay muchos que salen ahí en las redes sociales que se preocupan excesivamente por su imagen pública y se esfuerzan por mantener pues una fachada de éxito, de felicidad, incluso si eso significa reprimir sus verdaderos sentimientos
o sacrificar su autenticidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué ganan, verdad, con el hecho de aparentar algo que realmente no tienen en ese momento? Pues nada, ¿verdad? Entonces, eso es una vida inauténtica, ¿verdad? Negar emociones y deseos internos, ¿verdad? Aquel tipo de persona que niegue o reprima sus emociones, deseos y necesidades internas en lugar de enfrentarlos, de abordarlos de una manera honesta y saludable, pues puede llevar a una sensación de desconexión de uno mismo y obviamente pues a tener este tipo de vida inauténtica. ¿Ok? Entonces, bueno, pues espero que este tema nos haya puesto a reflexionar. Eh, Aquí, bueno, pues tratamos de aprender lo que realmente nos proporciona estos grandes pensadores, lo que nos proporciona la filosofía, ¿verdad? De cierta manera hay que empezar por uno mismo, ¿verdad? Ser críticos ante lo que realmente somos, ¿verdad? Como seres humanos, porque a partir de ahí es que podemos nosotros, pues obviamente, ir mejorando tantos aspectos que hoy en día quizás a lo mejor echamos culpa, ¿verdad? De todo lo que nos está afectando actualmente, ¿verdad? Tanto a nivel, pues, digamos, nacional, mundial, etcétera. Debemos de verlo, ¿verdad? En primera instancia de cómo somos como seres humanos, ¿verdad? Entonces yo siempre he pensado que la filosofía al menos nos va a brindar esas bases para tratar de reflexionar, de aplicar nuestro raciocinio y en base a ello, bueno, pues el simple hecho de reflexionar qué somos, qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos, ¿verdad? Como humanidad, puede de cierta manera, pues a lo mejor generar un cambio, tener esa conciencia, ¿verdad? Que nos puede ayudar, pues en este caso, a ser mejores seres humanos, ¿verdad? Muy bien, chicos. Bueno, pues ya estamos llegando al final de nuestra sesión del día de hoy. Les comento que, bueno, en cuanto a las actividades correspondientes a esta semana, nos toca realizar un cuestionario y bueno, pues las páginas que hay que leer del libro de filosofía vienen aquí enlistadas de las 166 a las 173. Hay que ver también los videos, los recursos que están pues ya en plataforma disponibles para que puedan resolver en este caso este cuestionario. También, como verán, se habilitaron las actividades de regularización. Todos y también las actividades y los cuestionarios se habilitaron en plataforma para aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de realizarlos, entregarlos a tiempo, ¿verdad? Entonces, esta es una muy buena oportunidad para que se puedan poner al corriente durante este periodo que va a estar habilitado y la fecha límite es el 16 de noviembre, ¿sí? Entonces, aprovechen estas 2 semanas, que es la semana 10 y la semana 11, para bien de que puedan ponerse al corriente tanto en actividades y cuestionarios y realizar pues la actividad de regularización para aquellos que pues tuvieron baja puntuación en el examen parcial o bien realizar pues esta actividad de punto extra que realmente pues se otorga un punto adicional. No sé si tengan alguna duda hasta este momento, chicos, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo ¿Todas las actividades desde la 1, maestra? Sí, Ok. todas las actividades son desde el primer foro hasta esta última semana, que es la actividad del mapa conceptual. ¿Ok? Para los que no han hecho la actividad, la evidencia de Aprende Nuevo León, acuérdense que hoy es el último día para entregarla. Entonces, hasta hoy está habilitado esa encuesta. Hay que entregar el pantallazo completo,
por ahí hubo algunos que entregaban solamente donde viene la palomita, ¿verdad? Se tiene que ver el usuario, la pantalla completa donde viene su nombre de usuario y la palomita donde evidencia que se han grabado sus respuestas, ¿ok? Entonces, hubo por ahí algunos que les mandé mensajito para que me mandaran la pantalla y poder considerar en este caso su evidencia completa, ¿ok? ¿Alguna otra duda? Gracias, Celeste. Vamos a ver aquí qué nos dice Rosa. Ya estamos a pocas semanas para poder presentar nuestro examen final, que viene a ser en la semana número 3, estamos en la semana número 10, entonces básicamente nos quedan la semana 11 y 12 en la cual podemos estar viendo los temas, los 2 últimos temas que nos faltan, y a la semana 13, que va a ser el examen final, vamos a estar haciendo nuestra sesión de repaso para pues repasar los conceptos que van a venir en ese examen, ¿ok? Entonces, bueno, pues chicos, si no tienen alguna otra duda, les agradezco mucho su atención, su asistencia a esta sesión. Nos seguimos viendo en plataforma y bueno, pues que sigan pasando bonita noche, cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego.